Draco dormiens nunquam, titilándoos magos y brujas, soy Kai y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre Kingsley Shacklebolt, uno de los mejores aurores que han aparecido nunca en el mundo mágico, y además mi personaje favorito después de Neville Longbottom. Es curioso porque a pesar de que al final de la saga Kingsley se convierte en un personaje más o menos recurrente, no hace aparición hasta el quinto libro, es decir, Kingsley está totalmente omitido en los primeros 4 libros de Harry Potter. Además, la información que tenemos sobre su pasado es en general muy escasa, y en consecuencia lo único que podemos hacer es tratar de reconstruir su vida a partir de los datos fragmentados que tenemos. Sabemos que Kingsley nació en Gran Bretaña, pues según Pottermore su familia era una de las Sacred 28, una de las 28 familias británicas que en los años 30 aún seguía siendo de sangre limpia. Por tanto, Kingsley era un sangre limpia que estudió en el colegio Hogwarts, aunque no sabemos a cuál de las 4 casas perteneció. Tampoco sabemos en qué año nació, ni se nos da ninguna referencia a la edad que tenía durante los acontecimientos de la saga, aunque sí sabemos que él no formó parte de la Orden del Fénix original, la que luchó contra Voldemort en la Primera Guerra Mágica. Esto no tiene por qué significar que Kingsley no luchara contra Voldemort, ni tampoco que Kingsley aún era demasiado joven. Podría ser que, igual que la profesora McGonagall, Kingsley era ya un adulto durante la Primera Guerra, pero luchó contra Voldemort bajo las órdenes del Ministerio de Magia, puesto que aún no era un organismo corrompido por los mortífagos, lo cual es posiblemente la opción más probable. Kingsley es descrito como un mago negro, calvo, extremadamente alto, ancho de hombros, que tenía una voz grave y pausada y llevaba un pendiente en forma de un aro de oro en una de sus orejas. Era un auror, de hecho, y según Pottermore, Kingsley era uno de los aurores más brillantes del Ministerio de Magia de Gran Bretaña. Sabemos que los aurores estaban divididos en distintos rangos, y aunque no sabemos el rango concreto que tenía Kingsley, sí que sabemos que tenía más rango que Nymphadora Tonks. Otro de los datos que tenemos es que su Patronus tenía la forma de un lince. Sabemos que en junio del año 1995, Albus Dumbledore volvió a formar la Orden del Fénix, esta vez para poder combatir a Voldemort, pues casi nadie en el ministerio se creyó que de verdad hubiera resucitado. Y sabemos que Dumbledore, de alguna manera, consiguió convencer a Kingsley de que el ministerio mentía y que el Señor Tenebroso realmente había vuelto, así que Kingsley terminó por unirse a la Segunda Orden del Fénix. De hecho, sabemos que, como auror que era, le pusieron a la cabeza de la caza de Sirius Black, pues según el ministerio, Sirius seguía siendo un fugitivo, y Kingsley, que al pertenecer a la orden sabía que Sirius era inocente, les dio una falsa pista y dijo que Sirius se encontraba en el Tíbet. Su cubículo en la oficina estaba repleto de recortes de periódico y viejas fotografías en las que aparecía Sirius en todas las paredes, excepto por un mapamundi en el que había clavados pequeños alfileres rojos, supuestamente en los lugares donde Sirius había estado o podía estar. A partir de entonces, Kingsley tuvo que fingir que no guardaba relación con los otros miembros de la orden, como por ejemplo a Arthur Weasley, a quien trataba con desgana, como si apenas le conociera, pero en secreto Kingsley empezó a ejercer misiones que Dumbledore le encargaba. Una de ellas fue escoltar a Harry Potter en verano desde su casa hasta Grimmauld Place, donde la Orden del Fénix tenía su cuartel general. En aquel momento Kingsley vio por primera vez a Harry y fue uno de los encargados de llevarlo sin problemas hasta el lugar acordado. Durante aquel verano, Kingsley fue yendo de vez en cuando a Grimmauld Place, continuando con su trabajo en el ministerio y con las misiones de la orden. Vio a Harry brevemente el día de su visita al ministerio por el delito de uso de magia, y también sabemos que se sorprendió de que Dumbledore no le hubiera nombrado como prefecto de Gryffindor, defendiendo a Harry diciendo que, si Kingsley fuera el director, no habría dudado en nombrarle y confiar en él. Más adelante, en la primera mitad de 1996, Kingsley fue obligado a acompañar al ministro Fudge hasta Hogwarts, donde pensaba ir para expulsar a Harry del colegio. Pero Kingsley era tan hábil que consiguió salvar la situación. Se aprovechó de que todos miraban a Dumbledore para modificar la memoria de Marietta Edgecombe, la alumna que quería traicionar al ejército de Dumbledore, para que así no pudiera dar testimonio de que Harry había infringido las normas. Eso salvó a Harry de la expulsión, pero no a Dumbledore, quien tuvo que usar una maldición para dejar inconsciente a Fudge, lanzándosela también a Kingsley para que no resultara sospechoso.
Y durante el mes de junio de aquel año, Kingsley fue uno de los 5 magos de la Orden del Fénix que acudieron al Ministerio de Magia para salvar a Harry y sus amigos de los mortífagos, en cuya trampa Harry había caído. Mientras que sus 4 compañeros se enfrentaban contra un mortífago cada uno, Kingsley no. Kingsley era tan bueno que se enfrentó contra 2 a la vez, y más tarde, Sirius fue muerto, Ojo Loco fue herido y Tonks fue desmayada, pero aún así Kingsley siguió luchando. De hecho, sabemos que se enfrentó contra Bellatrix Lestrange después de que Sirius muriera, y aunque no sabemos cómo fue el combate, sí que sabemos que Kingsley fue herido y que Bellatrix huyó. Aquel día se descubrió por fin que Voldemort realmente había vuelto, de modo que Fudge dejó de ser ministro de magia y en su lugar llegó Rufus Scrimgeour. El nuevo ministro puso a Kingsley como nuevo secretario del despacho adjunto del primer ministro Muggle británico, lo cual era una tapadera, pues su verdadero trabajo no era hacer de secretario, sino proteger la vida del ministro. Allí pudo demostrar otra de sus muchas habilidades, que es la de vestir como un auténtico Muggle. El primer ministro llegó a decir que Kingsley era muy competente, pues como secretario hacía el doble de trabajo que el resto de empleados. En el 6º libro, Kingsley no pudo hacer más, pues estuvo un año entero actuando como protector del ministro Muggle. Sabemos que aún así siguió haciendo misiones de la Orden, y sabemos también que asistió al funeral de Albus Dumbledore que tuvo lugar en Hogwarts a mediados de 1997. A principios del mes de julio, Kingsley fue con Arthur Weasley a casa de los tíos de Harry para explicarles que cuando el chico tuviera 17 años, el encantamiento protector que lo mantenía a salvo se rompería y estarían todos en peligro. De hecho, los tíos de Harry habían visto a Kingsley en el telediario Muggle, caminando discretamente detrás del primer ministro Muggle. Esa imagen y la habilidad de Kingsley para vestirse como un Muggle, por no mencionar el efecto tranquilizador de su grave y pausada voz, hizo que los Dursley confiaran en él como jamás habían confiado en ningún mago antes o después. Y a pesar de que su misión era proteger al primer ministro Muggle, Kingsley fue uno de los que acudieron a casa de Harry para llevarle a salvo a la madriguera. Su propia casa fue una de las que encantaron con protecciones para despistar a los mortífagos, y él se encargó de llevar a Hermione en un cestral, dado que ella no se sentía muy segura volando con escobas. Durante la huida, ambos fueron perseguidos por 5 mortífagos, de los cuales consiguieron herir a 2 y Kingsley mató a un tercero, hasta que de pronto, el mismísimo Lord Voldemort apareció en mitad de la persecución. El señor tenebroso creía que el verdadero Harry viajaría con los magos más poderosos, y por eso primero había matado a Ojo Loco. Y al ver que Harry no estaba con él, Voldemort fue ahora a matar al segundo más poderoso de entre todos los que había, que era Kingsley. Por suerte, el verdadero Harry se delató sin querer, y Voldemort los dejó tranquilos, pero Kingsley sabía que alguien los había traicionado, así que al llegar a la madriguera, lo primero que hizo fue asegurarse de que los que estaban presentes eran ellos de verdad, y que no había ningún impostor. Luego tuvo que esperar, nervioso y preocupado, a que llegaran el resto de sus compañeros, hasta que finalmente no pudo esperar más y tuvo que irse, pues debería estar en Downing Street, donde residía el primer ministro. Durante los siguientes días, Kingsley continuó trabajando con el ministro Muggle, aunque de vez en cuando venía a la madriguera para cenar. No pudo asistir a la boda de Billy Fleur y eso fue una suerte, pues de alguna manera Kingsley consiguió enterarse de que los mortífagos habían tomado el Ministerio de Magia y que habían matado a Rufus Scrimgeour, y Kingsley hizo uso del hechizo Patronus para enviar un mensaje advirtiendo de lo que había sucedido. Gracias a su aviso, la mayoría de los invitados de la boda pudieron desaparecerse antes de que llegaran los mortífagos y los seguidores de Voldemort, entre ellos Harry, Ron y Hermione, que pudieron huir a tiempo, y gracias a eso pudieron ir a cazar los Horrocruxes. No sabemos qué fue de Kingsley una vez el ministerio hubo caído, aunque parece ser que siguió trabajando para proteger al primer ministro Muggle, hasta que un día Kingsley pronunció el nombre de Voldemort, y como los mortífagos lo habían convertido en tabú, descubrieron que él era su enemigo y fueron a cazarle. Sabemos que Kingsley fue acorralado por un grupo de mortífagos, aunque él consiguió escapar, y a partir de entonces dejó su trabajo y pasó a ser un fugitivo de la ley, igual que Harry, Ron y Hermione.
Bajo el nombre en clave de Regio o Royal en inglés, Kingsley se convirtió en un colaborador habitual de Potter Vigilancia, el programa de radio clandestino llevado por Lee Jordan que contaba la verdad sobre Voldemort y los mortífagos, donde Kingsley se ocupaba de defender los derechos de los muggles y se convirtió en un experto en los movimientos de los seguidores de Voldemort. Así pues, Kingsley vivió varios meses fuera de la ley, siendo perseguido y vigilando constantemente sus espaldas, hasta que finalmente Harry volvió a Hogwarts para buscar la diadema de Ravenclaw, y Neville envió mensajes a todos los miembros del ejército de Dumbledore para que vinieran, quienes a su vez se lo dijeron a los de la Orden del Fénix, y Kingsley estaba entre ellos. Todos acudieron a Hogwarts, y ahora que Ojo Loco había muerto, Kingsley asumió aparentemente el mando de todos los que decidieron luchar contra Voldemort. Kingsley se encargó de organizar las defensas del castillo, colocando magos y brujas en puntos estratégicos, y él personalmente se puso a la cabeza de un grupo que fue a los jardines, junto a Remus Lupin y Arthur Weasley. Kingsley luchó valientemente en la batalla de Hogwarts, sobreviviendo a ella, y cuando Harry reapareció y Neville mató a Nagini, la lucha se trasladó al Gran Comedor, y allí Kingsley se enfrentó contra Voldemort en persona, junto a McGonagall y Slughorn. Los tres le esquivaban y se zafaban de sus maldiciones, pero aún así Voldemort era demasiado poderoso, y los venció a los tres, y acto seguido Harry les sustituyó, y Voldemort murió. Kingsley fue uno de los muchos que acudieron junto a Harry para abrazarle, y mientras pasó la mañana iban llegando noticias de los que se encontraban bajo la maldición Imperius por todo el país, quienes ya volvían en sí. Y antes de que terminara el día, el ministerio llamó a Kingsley para nombrarle provisionalmente como nuevo ministro de magia. Así pues, Kingsley asumió el cargo de mayor poder y responsabilidad del mundo mágico en el Reino Unido de Gran Bretaña, y sabemos que aunque en un principio actuó de ministro de manera provisional, con el tiempo se celebró una elección y fue democráticamente escogido para seguir en el cargo. Su mandato como ministro fue largo y próspero. Sabemos que supervisó la captura de todos los mortífagos y seguidores de Voldemort que aún quedaban tras la muerte de este. Sabemos que Kingsley purgó la prisión de Azkaban de todos los dementores por sus condiciones inhumanas y que en su lugar usó aurores como carceleros, que iban rotando regularmente desde Gran Bretaña. Y sabemos también que se encargó de premiar a varios magos y brujas con la Orden de Merlín, primera clase, entre ellos a la profesora Minerva McGonagall, que ya era directora de Hogwarts. Incluso es posible que como ministro que era, Kingsley tuviera un cromo dedicado a él en la serie de ranas de chocolate de magos y brujas famosos. Para acabar, no sabemos cuánto tiempo siguió en el cargo, pero en Pottermore hay un texto que fecha de 2016 en el que se nos dice que Kingsley gobernó desde 1998 hasta el presente. Eso indica que como mínimo, en 2016, tras 18 años de gobierno, Kingsley seguía siendo ministro de magia en Gran Bretaña, y quizá lo siguió siendo durante muchos años más. Y con esto termina mi vídeo sobre Kingsley Shacklebolt, un sangre limpia de Gran Bretaña, uno de los mejores aurores, magos y personas de todo el mundo mágico. Espero que hayáis aprendido, dadle like si os ha gustado el vídeo y suscribíos para más vídeos del mundo mágico. Un saludo a todos, chicos.